Bueno, miren, ayer la Junta Central Electoral dio a conocer el reglamento que instituye el proceso para el registro de afiliaciones y desafiliaciones de los miembros de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos ante la Junta Central Electoral. Esto como consecuencia de la ley 3318, que es la ley de partidos políticos. Esto plantea, en sentido general, que los partidos políticos deberán entregar sus listas de afiliados a partir del 1 de agosto del 2026. A partir de ahí la Junta tomará en cuenta esos registros, los cruzará y cualquier persona que tenga doble afiliación la considerará inmediatamente inactivo en ambos registros. Y por igual se establecen, bueno, en caso de un ciudadano que sea declarado inactivo, puede apelar ese estatus mediante su credencial en la Junta y decir, mira, yo quiero estar en este partido, en aquel me inscribieron también de forma inconsulta, porque es otro elemento. Hay también los partidos políticos, y lo hemos visto, que de forma inconsulta realizan inscripciones, a veces, yo creo que hasta de maldad, que hay gente que inscribe, gente que tú sabes que van a salir, porque que en el PRM saca a Leonel, es una maldad. Entonces, porque eso no es, nadie puede ir inconsultamente inscribir a Leonel, ¿no? Eso es alguien que lo inscribe para joder, para después buscarlo en el padrón. Entonces los partidos no tienen a veces esos mecanismos de depuración de los que inscriben en esas registros que hacen en masa. Los partidos tienen la costumbre de cada X tiempo hacer una jornada de afiliaciones, inscribir muchísima gente, y se cagan mentiras, porque aquí todos los partidos, aquí si sumamos los padrones de todos los partidos, somos por lo menos 37 millones de gente. Porque sí, aquí cualquier partido tiene 2 millones. Sí. Entonces, cuando la verdad es que los partidos, su militancia, por muy grande que sea el partido, su militancia y simpatizantes rondarán el 500.000, 600.000, un partido en el gobierno, el PLD en su tiempo, ahora el PRM tal vez. Los demás partidos no tienen ni siquiera esa cantidad de gente, porque la mayoría de la gente no se afilia a partidos políticos. Ahora, si usted va empadronando gente en los barrios, en los lugares, ponme ahí te dan tu seguro y te ponen. Sí. Pero eso no es realmente un militante, es una gente que usted puede contar, ni siquiera para un voto, no lo voy a decir para militar, ni siquiera para un voto real en la mesa, porque esa gente vota por el que al final le dé o un peso, o le dé una dádiva, o le convenza de cualquier otra forma. Entonces, los partidos han quedado mentiras eternamente. La Junta, con este tipo de reglamento, entiendo, busca un poco darle veracidad al registro partidario, darle algún tipo de apego a la realidad de cada institución partidaria, pero por las características de la sociedad dominicana, vamos a ver qué tanto opera esto. La Junta, pienso, este reglamento tendrá un inconveniente de entrada, y es el proceso de cedulación. Yo he dicho e insisto mucho, y lo voy a repetir cada vez que pueda, el proceso de cedulación tiene muchísimas ventajas. Las que conocemos, el tema de los elementos de seguridad que tiene el nuevo documento, la potencialidad que tiene también para incluso convertirse en un documento eventualmente único, un documento que tenga dentro de sí diferentes funcionalidades, porque tiene ya tecnología avanzada, integrada. Pero un elemento que tiene también importante es la depuración del padrón. El padrón nuestro tiene... es muy robusto desde el punto de vista, yo no creo en esa vaina de suplantación de identidad, no. El padrón nuestro es muy robusto. Hay fallos, hay todavía gente que hace travesuras, pero en su gran mayoría nuestro sistema, nuestro registro civil es sólido. Entonces, ahora tiene una debilidad, y es que la gente entra sin ningún problema, entra automáticamente. Todo el que nace aquí, o un porcentaje enorme del que nace en República Dominicana, sobre todo con padres dominicanos, es inscrito en el registro civil. De hecho, para no decir todas, la gran mayoría de las maternidades aquí tienen dentro de sí una oficialía del Estado Civil para registrar inmediatamente al recién nacido. Hay que nacen parturientas que lo tienen todavía en algunas zonas rurales, alejadas, que nacen con comadronas, cosas así, pero aquí un porcentaje que debe rondar el 99% o más de los nuevos nacidos nace en hospitales, maternidades. Entonces, ahí están registrados inmediatamente. Ahora, la salida no se produce automáticamente.
Aquí tenemos un problema y es que los cementerios entierran, las funerarias emiten un documento o el hospital emiten un documento que no es acta de defunción, es un certificado de defunción, un certificado que da la condición de que esa persona falleció, de que esa persona ya no vive. Entonces ese proceso no es automático en la Junta. La gente lo lleva únicamente si hay partición de herederos. Usted tiene que completar un proceso de ley porque alguien dejó algo, dejó una tierra, dejó una casa, dejó una cuenta bancaria, una propiedad, un carro. Bueno, hay que repartir entre los herederos, entonces la gente sí tiene que completar un proceso legal que incluye a la declaración de defunción en la Junta Central Electoral, y ahí es que se le da de baja del registro civil. Pero si la gente no tiene eso, esa necesidad, y aquí la mayoría de la gente no tiene esa necesidad, no lo hace, resuelven de manera informal cualquier traspaso que haya, porque además, partición de heredero, usted tiene que incluir a un heredero que no buscaba nada antes entre los vivos, que es el Estado, que se lleva casi una tercera parte de lo que usted va a repartir. Entonces mucha gente evita eso bajo diferentes modalidades y no establece el procedimiento legal correspondiente. En consecuencia, no se produce esa actualización en el registro. Por tanto, cuando aquí pasemos cruz y raya, es probable que aquí, en lugar de 9,5 millones que creemos que estamos en el padrón, seamos mucho menos. Y cuando digo mucho menos, hablo posiblemente de 1 millón o 1,5 millones menos. Entonces, se lo creo totalmente. No, eso va a pasar. Y incluso he insistido mucho en eso porque mañana, cuando lleguemos a marzo del 27 y el padrón, que acabemos el proceso de empadronamiento, ¿verdad? Porque comienza en abril, termina en marzo del 27, 12 meses, abril 26, marzo 27, para que cada quien en su mes de nacimiento vaya a obtener la nueva cédula. Cuando pasemos a lista y veamos que no somos 9,5, sino 8, 8.5, no comencemos a decir que falta 1 millón de gente por cedular, sino que es que somos eso. Sí. Puede faltar algo, pero no falta ese 1,5 millones. Muy inteligente de parte tuya prevenir eso, porque ciertamente a mí me ha pasado que conozco personas que fallecieron sus familiares y nunca fueron a sacar el acta de defunción a la Junta. Es lo que pasa en la mayoría de los casos. Le dan un acta, como tú dices, una certificación, bueno, murió fulano de tal, en el hospital tal, o en la clínica tal. O en la funeraria. Y ellos entienden que eso es el acta de defunción. Con eso lo entierran. Pero claro. Es que eso los cementerios deben enterrar con el acta de defunción de la Junta. Entonces, pero la Junta Central Electoral no te lo da inmediatamente, como tú bien debería darlo. Eso tiene una implicación que va un poco más allá, que va inclusive un tema económico. Cuando tú tienes gente que por una u otra razón no se notifica, no se regulariza, sigue cobrando, lo cobra otra gente que consigue las claves, y por ahí hay un desorden que hace muy bien la Junta Central Electoral con estas regularizaciones, que debería ser de un poco de todo. Yo saludo estas tardes decisiones, pero bueno, llegaron. Porque esa regularización que comienza con los partidos políticos, pero que sigue un poco más allá, debería llegar a lo que es la identidad. Recordar lo que ocurrió en la gestión, como ustedes señalan, pero bueno, yo cito la gestión de anterior, dos gestiones anteriores de la Junta, cuando la identidad nace en el hospital, con algo, como ocurre en países europeos. Al tu nacimiento ya esa es tu identidad y con esa tú sigues. Lo que va cambiando es la foto. Pero bueno, aquí creo que estamos dando pasos y yo saludo, la Junta está procurando una organización de lo que es la identidad, a ellos les corresponde. Veo los documentos como pasaporte, cédula, actualizándose, y ojalá siga ese camino, porque en verdad nosotros necesitamos tener otro esquema de organización y de identidad para no un poco seguir pasando vergüenza y que sepamos cuántos son. A propósito de eso, que no tiene que ver nada con esto, aquel censo se terminó, el último. No. Ellos supuestamente se terminó, pero no, realmente los resultados no fueron muy satisfactorios. Imagínese usted. Pero tú sabes que, retomando el tema de Oscar en lo de la Junta Central Electoral y sobre el aspecto esto de las afiliaciones políticas, yo aparecía en un padrón de un partido político y yo decía, ven acá, pero yo nunca me he inscrito en ningún partido. Pero además, el aspecto de lo que tiene que ver con
el cruce de las informaciones que piensa hacer la Junta Central Electoral, eso también es importante y creo que tiene que ver con el orden que quiere establecer la Junta Central Electoral en ese sentido. Lo que a mí me llama la atención es que, contrario a lo que piensen estos partidos políticos, la gente no está en partidos políticos, ni siquiera en políticos. Y lo demuestra la encuesta de ACD Media, que dice que la gente tiene más de un 40%, dice que no le interesa a ningún partido político. Ahí veo a políticos preocupados por esos resultados de la encuesta que dicen, óyeme, vamos a tener que hacer algo porque la gente, el dominicano, no está interesado en los partidos políticos y no cree en los partidos políticos ni en los políticos. A pesar de que sí, ciertamente son importantes en la democracia dominicana, porque la verdad hay que decirla, los partidos políticos, independientemente de muchas aprensiones que uno pueda tener con respecto a ellos, hay que decir que ellos, los partidos políticos, son de verdad importantes para la democracia. Un 55.6% dice que no simpatiza por ningún partido político. Míralo ahí en pantalla. 24.9% dice que el PRM, la Fuerza del Pueblo, un 8.9% y el PLD un 8.3%, que simpatiza por ese partido político. No sé cuál es, como decía Oscar, la afiliación, cuántas personas son los miembros de esa organización política. Si estás en el poder, o si eres oficialista, el partido adquiere más miembros. Si sale del poder, usted puede estar seguro que esa gente no le interesa estar en ese partido, sino en el partido oficialista, para que cualquier tipo de ese tipo de afiliación le hace conseguir un trabajo o qué sé yo, permanecer en el Estado como empleado público, porque eso sucede aquí lamentablemente en este país. Es así, es así. Por eso los partidos crecen mucho cuando están en el gobierno. Cuando están en el poder. Crecen como verdolaga la militancia.